Sí, gracias, Oscar. Ya está presto aquí el ministro de Salud, Julio Mezzolini, así que atentos al anuncio que va a realizar en esta conferencia de prensa. Nada más se hace algunas pruebas de sonido y ya va a tomar la palabra para ver qué anuncios está haciendo. Se suele hacer actualizaciones epidemiológicas. Gracias por su presencia. Esta es la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mezzolini. A todos los compañeros de prensa, muchas gracias por su presencia. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a los compañeros de la prensa por acompañarnos, permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Queremos hacerle el boletín semanal del Ministerio de Salud Pública. Quisiera iniciar con un mensaje muy importante que es el tener en cuenta siempre que la negación o la subestimación de lo que es el coronavirus siempre puede llevarnos a puertos muy inseguros y puede ser realmente muy peligroso. Ningún número de fallecidos es aceptable, pero cuando estos nombres propios empiezan a tocar nuestras familias es donde se puede dar realmente un problema. Esto es lo que no tenemos que permitir que ocurra. Quería hacer una referencia a algunas de las compras que hemos tenido a lo largo de la semana y lo que hemos recepcionado a través de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos hecho una compra de equipos de protección individual por $1.130.000 aproximadamente. A esto se ha sumado también una donación de la Organización Mundial de la Salud y del Canadá, vehiculizados también por la Organización Panamericana de la Salud. Estamos hablando aquí de mascarillas de ambos tipos, estamos hablando de batas quirúrgicas, de protectores faciales y estas lentes de protección también que se utilizan para toda la protección individual del personal de salud. En la semana también, o en las últimas semanas, hemos hecho compras mayormente de mascarillas dentro de la tienda virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. A la fecha se han comprado 3.125.000 mascarillas y hemos hecho un pedido adicional por 2 millones de mascarillas. Esperamos que más empresas se sumen a la tienda virtual y también que haya más ítems disponibles. Por el momento solamente las mascarillas están listas para la compra. También quiero hacer referencia a varias compras que se han hecho con recursos ordinarios del Ministerio de Salud Pública por fuera de los fondos de la ley de emergencia. Eso ha acumulado más o menos $3.600.000. Incluye equipos de protección individual, equipos biomédicos e incluso la contratación inicial de recursos humanos para la contingencia. Por fuera de este monto también recientemente ha culminado una licitación pública nacional, la número 45. Ayer justamente estuvimos repartiendo ya 60 máquinas de alto flujo, que son unos dispositivos que permiten que los pacientes sean tratados y que se impida en muchas ocasiones el que pasen a ser intubados y que pasen a depender de una máquina, de un respirador. Hemos entregado también 6 ecógrafos, está pendiente la entrega de 30 respiradores, de 10 máquinas de rayos y hoy también estaremos distribuyendo 200 bombas de infusión neonatal. Es un artículo también muy importante que es siempre muy requerido en las distintas terapias del país. Con las compras fondo COVID tenemos una compra que va a estar finalizándose ya el día lunes o martes y esperamos la entrega de 50 respiradores, para fines de la semana que viene. Además de eso estamos aguardando la primera parte de 250 respiradores que van a ser donados por Estados Unidos. Estamos acordando con la embajada justamente ultimando los detalles para esa entrega, que creemos se va a dar en la primera quincena de julio. También está ya en contrataciones y seguramente en el día de la fecha probablemente va a estar elevado esta licitación, o mejor este llamado, que son por 250.000 hisopos, como hemos mencionado en varias ocasiones.
Es un insumo crítico con muchas dificultades de obtener, pero creemos que con esto se va a tener un stock suficiente para permitirnos ir abordando con tranquilidad los próximos meses, donde queremos seguir sosteniendo este ritmo muy importante de testeo que estamos teniendo actualmente. También quiero recordarles que la Secretaría Nacional Anticorrupción ha reconocido al Ministerio de Salud Pública, más allá de todas las dificultades, como la entidad con mayor transparencia y que con mayor facilidad ha permitido el acceso a sus datos. Ustedes tienen un tablero muy amigable que da cuenta de todo lo que se está haciendo en la gestión COVID, al detalle de la entrega de todos los insumos, equipos, etcétera, a los distintos establecimientos de salud y por los montos pertinentes. Pero queremos sumar más a eso y estaremos presentando hoy un tablero que va a estar listo a partir de la semana que viene, que tiene que ver con el Centro Nacional de Monitoreo de Medicamentos e Insumos. ¿Qué es lo que les va a permitir eso al ciudadano o a cualquiera de ustedes? Les va a permitir ver cuál es la distribución de los medicamentos a lo largo de todo el país, y lo van a hacer simplemente usando el teclado de su computadora o de cualquier dispositivo. Les voy a mostrar más o menos cómo luciría. Esta sería la portada con la distribución total, la distribución por región sanitaria, por hospital. Van a poder ver, por ejemplo, la distribución total a la fecha por un ranking de cuáles son los establecimientos de salud o regiones donde se están distribuyendo estos medicamentos. Las proporciones entre hospitales especializados y las regiones sanitarias. Pueden ver también la distribución de acuerdo a medicamentos o insumos por establecimiento específicamente. Aquí damos como ejemplo el INERAM y pueden ver cada uno de los porcentajes, los montos de cada uno de los insumos y medicamentos que ahí se están dando. También lo pueden ver por regiones sanitarias. Y estamos convencidos de esto, que va a generarnos más control y más ahorro. De hecho, el Centro Nacional de Monitoreo, por primera vez en la historia del Ministerio de Salud Pública, ya desde su establecimiento el año pasado, nos permite tener un número real estadístico de cuál es el consumo de los insumos y medicamentos a lo largo del país. Hasta hace poco eso se basaba en un estimado de la distribución, pero hoy tenemos el consumo real merced al proceso de informatización de los establecimientos de salud, donde se puede hacer una trazabilidad de dónde van esos medicamentos con nombre, apellido, número, cantidad de comprimidos, etcétera. Quiero darle algunos ejemplos de lo que han permitido esos llamados y ese mejor control. Aquí, estos son al inicio de la gestión aproximadamente. En agosto del 2019 pueden ver, por ejemplo, el losartán se compraba a 1.230 guaraníes. Hoy el precio al que el Ministerio compra es a 155 guaraníes. Este es un antibiótico muy requerido, sobre todo en el ámbito de las terapias intensivas, hospitales complejos. Pueden ver el precio en agosto del 2018, estaba en 115.000 guaraníes y hoy está en 15.000 guaraníes, merced a los llamados y compras más eficientes que se han dado. Lo propio puede darse con la amoxicilina sulbactam, otro ítem de alto consumo, 33.500 y baja a 21.000. Ese es el tipo de datos que va a poder ver cualquier ciudadano, pero además quiero señalarles, a veces las diferencias son modestas, pero recuerden que el Ministerio compra esto a nivel de millones y millones de comprimidos. Entonces realmente estos son ahorros muy significativos que se vienen dando en el último año y medio, y sobre todo porque en este momento, con la trazabilidad que nos permite el Centro Nacional de Medicamentos, que tiene que todavía ir puliéndose más, acoplado con el Sistema de Información Digital en Salud, que es el GIS a lo largo de todo el país, y que pretendemos ir aumentando en los establecimientos. Entonces todo eso nos permite tener datos fidedignos para compras más eficientes. Este es otro, el enalapril, también otro artículo, probablemente el de mayor uso en el Ministerio de Salud, con una diferencia muy significativa también en términos de los precios de compra anterior. Quiero señalar simplemente que, a pesar de las dificultades que tenemos con el COVID y muchos ajustes que debo reconocer hemos tenido que hacer en el Ministerio, la gente sigue atendiendo todo lo demás. Esta es una fotografía del día de ayer del centro de Nanagua, el Centro de Salud de Nanagua, un hospital que hasta hace poco, un establecimiento de salud
que hace muy poco, recientemente, ha retomado su capacidad de que se realicen partos allí. Personal de salud equipado con los equipos de protección individual, acudiendo a su lugar de trabajo fuera de su horario para un parto. Eso demuestra simplemente el compromiso que tiene el personal de salud en el ministerio para estar sirviendo a la gente como debe ser. Hoy quiero adelantarles que tenemos unas 1.700 muestras que están siendo procesadas. Aparentemente estamos más o menos con un patrón de unos 40 casos positivos. Esto obviamente todavía va a tomar todo el curso de la mañana para ir verificando los datos, pero en principio estaríamos más o menos en ese patrón que hemos visto en las últimas 48 horas más o menos de ese promedio, ¿verdad? Finalmente, solamente recordar a toda la gente que debemos aferrarnos a todas las medidas que nos han dado éxito hasta aquí. Les pido encarecidamente a todos a los efectos de que podamos cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros parientes que tienen enfermedades crónicas, a nuestros niños. Es necesario seguir guardando esa distancia física, seguir lavándonos las manos, seguir usando las mascarillas y protegiéndonos entre todos. Muchas gracias y atento a las preguntas que pudieran tener. Sí, muchas gracias, ministro. A partir de ahora habilitamos la ronda de consultas. Si pueden, por favor, disponer de 2 consultas por cada medio de comunicación debido a una cuestión de agenda. Muchas gracias. ¿Qué tal? Luis Acosta de la 780, ministro. ¿Se puede explicar por qué se está utilizando los gastos, el presupuesto ordinario y no los recursos de los 1.600 millones de dólares para la compra de insumos, ministro? Sí, con mucho gusto. Lo que ocurre es, en primer lugar, que hay una planificación de fortalecimiento de distintas áreas que tienen también conexión con lo que tiene que ver con el COVID. Muchos de los procesos ordinarios que se llevan adelante en organismos del Estado y particularmente en el Ministerio de Salud Pública toman mucho tiempo y varios de estos procesos, a veces toman 60, 90 días, fueron iniciados mucho antes de la ley de emergencia, ¿verdad? O simultáneamente, ¿verdad? Ministro, hace 4 meses cuando iniciaba la cuarentena, ustedes decían de que la cuarentena empezaba temprano para poder equipar a todo el Ministerio de Salud, a los servicios de salud y poder aguantar lo que va a ser la pandemia como tal cuando llegue aquí. Después de 4 meses, ¿ya está equipado el Ministerio de Salud? ¿Ya está preparado para afrontar la pandemia o todavía no? No, te agradezco mucho la pregunta. Ahí hay una cuestión que hay que hacer en rigor. La razón por la que se hace la cuarentena es principalmente para aplanar la curva y para salvar vidas. Un elemento secundario de ese proceso es también la preparación del sistema de salud. O sea, es un componente secundario importante, pero no el principal. En ese sentido, yendo a tu pregunta otra vez, nosotros estamos aproximadamente a un 40-45% de las metas estimadas. Esas metas también han sido reajustadas por lo que les venía mencionando en algunas de nuestras reuniones y que tienen que ver con el hecho, primero, que el panorama epidemiológico mejoró mucho, entonces no tuvimos la premura de comprar mal y forzados por un mercado distorsionado. Un ejemplo de lo que les puedo dar, con mucho respeto a muchos proveedores, es que todos los respiradores que estamos comprando y recibiendo son respiradores de alta gama, digamos, de nivel muy alto y a un costo, si bien un poco más alto de lo que era el mercado COVID, está un poco por debajo de lo que era marzo o abril cuando había mucha demanda. Pero sí, nos hubiera gustado estar mucho mejor todavía, pero hay algunas cuestiones que dependen del mercado y también ciertamente de algunas dificultades que hemos tenido para reorganizar nuestro equipo administrativo y también los procesos de cancelación de varios llamados que hemos tenido. Y por otro lado, ministro, anunciaron la construcción de unos nuevos pabellones en diferentes ciudades. ¿Esto se va a hacer con dinero del Ministerio de Salud, con dinero del Fondo de Emergencia, MOPC? ¿De dónde va a venir? Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para encontrar el mecanismo más efectivo que haya, ¿verdad? Y sobre todo también el que sea más ágil. Puede que se dé una mezcla de todos esos recursos que mencionaste.
Ministro, si se plantea en esta fase los fines de semana de hacer fase 0 o fase 1 o cerrar los fines de semana teniendo en cuenta los datos, los números sin nexo. Sí, hemos tenido esa consideración acá en una discusión interna dentro del Ministerio. Tengo que ser franco con ustedes, tenemos opiniones dispares acá dentro del equipo mismo porque se baraja muchas veces la eficiencia real de estas medidas, el impacto secundario. Entonces, por el momento todavía no estamos nosotros seguros de esa afirmación. Estamos explorando otras medidas y monitoreando muy de cerca los indicadores, pero por el momento no está contemplado. Sí, esta mañana los enfermos renales se van a manifestar frente al Instituto de Nefrología, ministro. ¿Qué respuesta se le da a este sector, los enfermos oncológicos y bueno, y otros sectores, ¿verdad? Otros enfermos. El problema de las personas que mencionaste del sector de los hemodializados tiene que ver con un medicamento en particular que el Ministerio posee, pero en virtud de esta complicación que se dio con los procesos de cuarentena, de suspensión temporal, se complicó la provisión de un medicamento que se llama heparina. Eso se ha solucionado, entonces seguramente le vamos a transmitir eso hoy para tranquilidad de todos los pacientes y los familiares de los hemodializados. Buenos días, ministro. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud en lo que refiere a terapia? Teniendo en cuenta esta situación de esta joven de 18 años que es de Ciudad del Este, tuvo que ser remitida hasta el INERAM para poder recibir una asistencia. Bueno, muchas gracias. Evidentemente, siempre, como hemos visto en todos los países del mundo, algunos con sistemas de salud más robustos que el nuestro, que tienen una capacidad de multiplicar su equipo, su infraestructura, nadie dio abasto. Ahora, en este país, en este momento, ningún paciente fallecido por COVID le ha faltado cama de terapia y es más, ningún paciente con COVID no ha tenido acceso a una cama de terapia si fuera necesario. En este momento tenemos una ocupación de las camas de terapia del 39% de aquellas que fueron asignadas. Dentro del sistema de salud, por distintas razones, a veces un paciente tiene que ser trasladado de una zona a otra. Una complejidad, por ejemplo, se puede dar que la necesidad de un aparato de diálisis en una terapia que no lo tenga, entonces puede hacer que vaya hasta la capital, como sucedió en el caso de esta joven. En el caso de esta joven también era un caso sumamente complicado y se requirió y se entendió que lo mejor era que fuera al hospital de referencia para el efecto. Entonces, en menos de 12, 14 horas esa paciente estuvo ya aquí en Asunción. Ministro, habla de esta ocupación de camas y de también los insumos que se están comprando, que se está abasteciendo de alguna u otra manera. En el interior del país, ¿qué tan preparados estamos para esta posibilidad de que se vayan sumando los casos positivos? Sí, bueno, los equipos de protección individual en este momento estamos bien. Tanto es así que incluso estamos regulando un poco la compra porque queremos comprar lo más ventajosamente posible para el Estado, manteniendo un stock suficiente. Puede darse que haya problemas de distribución, así que nosotros estamos abiertos, como lo digo siempre, a que nos hagan denuncias específicas si hay algún problema en alguna zona particular del interior, ¿verdad? Pero los equipos de protección individual los tenemos, así que vamos a hacer frente con ellos en toda la zona del país. Ministro, justamente sobre los centros regionales, ¿cuántos de estos están bien preparados para la unidad de terapia intensiva? ¿Cuántas camas por centro aproximadamente? ¿Cuántas personas iban buscando terapia intensiva en los centros regionales antes del COVID? ¿Y por qué no se está utilizando el dinero para justamente, como dice la compañera, comprar equipos necesarios para esos centros? Porque aparte del caso de Ciudad del Este, me dice eco de que hace 2 días una persona que estaba por un cuadro ajeno al COVID, internada en el Hospital Regional de Luque, debió ser trasladada hasta Villa Ayes para hacerse la resonancia magnética y luego trasladada hasta el INERAM porque en el Hospital Regional de Luque no había terapia intensiva, sino solamente terapia intermedia. Es lo que le dijeron. Claro, recordemos una cuestión, volvamos un poquito atrás antes del COVID. La necesidad país histórica de camas de terapia intensiva es exactamente el doble de las que tenemos.
O sea, esa no es porque ahora hay COVID que tenemos problemas de cama de terapia, ¿verdad? O de demanda. Desde siempre, históricamente, ese es un desafío que tenemos. ¿Y cuál es el problema principal para poder abordar eso? Es la falta de recursos humanos. No es una cuestión de construir y poner equipos, sino el tema, el desafío es tener suficientes recursos humanos para hacerlo. Pero le voy a dar unos datos estadísticos que ilustran eso, ¿verdad? La fuerza nominal de camas de terapia, cuando estábamos accediendo a ellas, era más o menos de unas 280, 287 cuando asumimos la administración. Operativas estaban 210 camas. Hoy tenemos 423 camas. Estoy hablando solamente del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y el problema es que es imposible que todos los hospitales, digamos, tengan la cantidad de camas de la noche a la mañana, porque necesitamos los terapistas que puedan operar eso, o al menos médicos con especialidades afines que tengan la experiencia suficiente, ¿verdad? Entonces ese desafío es el que venimos construyendo. Hay zonas que tienen terapia por primera vez. Por ejemplo, Caguazú tiene 4 camas por primera vez. Casi todas las zonas del país han aumentado su número de camas. Estamos hablando de Ciudad del Este, por ejemplo. Ciudad del Este, en agosto del 2018, entre camas adultos, pediátricas, neonatos, tenía aproximadamente unas 16 camas, ¿verdad? Hoy estamos sumando ya 34, si no me falla la memoria, con las 16 que están en el Hospital Integrado de IPS. Entonces, este desafío de terapia intensiva es un desafío arrastrado histórico y que estamos tratando de mejorar. ¿Y qué más estamos haciendo para poder abordar esa dificultad de recursos humanos? Hay un curso, hay una capacitación que se da con ayuda del BECAL, un curso que nos permite a la gente y a los recursos humanos poder tener una capacitación en el ámbito de terapia intensiva. Nos los vuelve especialistas, pero les permite operar bajo la supervisión de un terapista. Bueno, se entiende, entonces hay recursos, pero no personal capacitado, eso por un lado. Pero otra pregunta, se mencionó que de ser necesario se estaría utilizando las camas del sector privado para poder cubrir la demanda. ¿Esto va a ser pagado por el Estado? ¿Van a estar pagando por las camas a los sanatorios o directamente se va a hacer uso? ¿Cuál es el acuerdo al que se llega con los dueños de los hospitales privados? Bueno, hay que revisar un poco la normativa, hemos hablado de eso, es una posibilidad, ojalá no se dé. Pero obviamente si el sistema público integrado actualmente por todas las otras instituciones como el IPS, los hospitales militares, policiales, los hospitales universitarios es rebasado, sin ninguna duda vamos a tener que hacer uso de las terapias privadas también. Hay que ver qué dice la legislación al respecto. Lo importante es primero asegurar que eso esté disponible para la ciudadanía. Lo demás es secundario, importante, pero secundario. Fátima Garay de Telefuturo. Ministro, aumentan los casos positivos. Actualmente, ¿cuántos respiradores activos tenemos? Sin contar los que están en donación, están en camino, vienen en breve. ¿Cuántos están actualmente disponibles en caso de emergencia? Sí, bueno, tenemos actualmente destinados a la parte respiratoria barra COVID, ¿verdad? Porque es un solo grupo para nosotros, 250 respiradores en el sistema integrado de salud, o sea, con todos los que están en el sector público que acabo de mencionar. Y eso está continuamente avanzando. Fátima, para tener una unidad de terapia necesitas básicamente una cama, un monitor y un respirador. En muchos casos tenemos la cama y el monitor esperando por el respirador, ¿verdad? Entonces, esta llegada de respiradores no es que tenemos que ajustar cosas, prácticamente de la noche a la mañana van a aumentar nuestra capacidad probablemente para la primera quincena de julio en otras 100 camas, ¿verdad? Lo cual obviamente va a dar un respiro muy importante. Ahora también hay varios personales de blanco, policías y militares que están dando positivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No tienen los insumos necesarios o es irresponsabilidad de ellos, ministro? ¿O quién le tiene que proveer a ellos el sistema de protección? Sí, bueno, es difícil, habrá que ver caso por caso. Hay que tener en cuenta que el personal militar y policial está haciendo una tarea realmente enorme, valiosísima, y también está en una situación de riesgo en interacción con muchos casos positivos, ¿verdad? Nosotros tenemos los equipos de protección individual y si hiciera falta y fuera requerido, obviamente vamos a estar proveyendo para las fuerzas públicas que están, como decía, trabajando en el ámbito de salud pública, porque el ámbito de los albergues para nosotros es salud pública, ¿verdad?
Orlando de Radio 1, ministro, buenos días. Ministro, ¿hay un riesgo de no iniciar el campeonato local con lo que informaba ayer la APF, con este caso positivo en el Club Cerro Porteño? Sí, bueno, habrá que ver un poquito si es parte del grupo de ellos, si se trata del plantel de primera. En el caso del fútbol profesional estamos hablando de una cohorte, es como una gran familia, ¿verdad? Como un núcleo gigante conformado por los 12 clubes, ¿verdad? Y sus planteles con lo demás. Evidentemente, si está comprometida de alguna manera la seguridad, la salud, como lo dice el propio presidente de la APF, y lo ratificó también el presidente de la Conmebol ayer, aquí están claras las prioridades. Lo primero es la salud del plantel, del deportista, de los que componen la familia del fútbol. Así que si se puede superar este obstáculo, seguramente se seguirá adelante con el cronograma, pero siempre con esa prioridad en mente. Otra cuestión, ministro. ¿Qué medidas vas a tomar desde el ministerio con relación a este médico del distrito de Itá? De que se negaba primeramente a hacerse la prueba, se realizó la prueba, dio positivo por culpa de su irresponsabilidad, más de 30 personas fueron en cuarentena. ¿Qué medidas van a tomar desde el ministerio con este personal médico? Sí, yo tengo entendido que el director de la 11ª región ha planteado una denuncia en ese sentido, entonces habrá que deslindar responsabilidades ya con la fiscalía. Buen día, ministro. Buen día. Con relación a la triple internación, ¿qué datos se tiene y si la curva de casos positivos ascendería según la proyección del Ministerio de Salud? Sería la primera pregunta. Perdón, la triple internación, dijiste. Casos que dieron positivos, si hubo una reinternación, en algunos casos triple internación se está hablando, en ese caso puntual. Si hubo una reinternación, alguien que se recuperó y después se reinternó. No tenemos conocimiento de eso, seguramente haces alusión al interrogante de si las personas adquieren o no inmunidad, ¿verdad? Bueno, eso hubo cierta duda, sobre todo proveniente de los países asiáticos que ya habían superado la primera oleada y después había algunos casos que aparentemente volvían a dar positivo. Pero la investigación más detallada de eso sugiere que puede ser un problema de toma de muestra inadecuada o de algún falso positivo de laboratorio. Y nosotros no tenemos ningún reporte de la Dirección de Vigilancia de la Salud de una reincidencia, por así decirlo, o recidiva de casos. Y la curva, sí, según las proyecciones de salud, ¿cuánto más, no sé si un porcentaje o números tienen esas proyecciones? Bueno, la curva está ascendiendo, ¿verdad? Que es lo que esperamos con el avance de la epidemia. Se usan varios cálculos matemáticos que simplemente lo que usan es más o menos cada cuánto se están duplicando los casos, cuál es el promedio de casos. Y bueno, usando una de ellas, una unidad metódica, había acabado un pico ascendente más o menos para fines de agosto, septiembre. Eso obviamente va modificándose porque son proyecciones en base a los datos. Con la ayuda de la ciudadanía muchas veces se ha dado un martillazo a eso. De hecho, les recuerdo que nosotros en abril esperábamos para fin de mes, a principios de abril esperábamos para fin de mes un pico, pero merced al excelente comportamiento de la gente, a la incorporación de las medidas, se ha bajado. Y quiero aprovechar tu pregunta para hacer una distinción. Se ha socializado de alguna manera esta curva de un cálculo que muestra un número de fallecidos el 1 de octubre, más o menos unas 270 muertes, que es un cálculo realmente matemático si es que las cosas continúan. Pero les quiero poner su atención sobre otra cuestión. Si se fijan bien en la curva, en realidad son dos que son más o menos paralelas. Y la que está por debajo, que tiene una estimación menor, ¿saben qué significa? Es la curva si usamos mascarilla. O sea, está en poder de la gente cambiar esa historia, ¿verdad? O mitigar por lo menos esos números. Entonces, ahí te hace un cálculo sin máscara y con máscara. Y el impacto es enorme, hay casi un 30% de diferencia. Entonces, usamos estos métodos, no son absolutamente infalibles, pero sí, y esperemos que podamos cambiar como lo hicimos varias veces hasta ahora, que podamos probar equivocada esa estimación. Y la segunda pregunta, ministro, sobre el informe de Contraloría
de una falta de control por parte del Ministerio de Salud de medicamentos delicados, entre ellos medicamentos oncológicos. Si se tomó las medidas necesarias, tomó conocimiento. Sí. Recordemos que desde que se ha dado la denuncia a través de un programa televisivo, yo he ordenado inmediatamente, en primer lugar, un informe a la Dinavisa, eventualmente una investigación. Después se ha dado lugar a una denuncia a la Fiscalía, se ha puesto en cuarentena los medicamentos y se ha incluso se ha dispuesto una medida cautelar, que es el cierre temporal, digamos, de la empresa hasta que esto pueda esclarecerse, ¿verdad? Recordemos también que Dinavisa no es un órgano de investigación y lo que se está investigando aquí es la supuesta comisión de un hecho, de un delito en el cual estamos hablando de un documento apócrifo, un documento falso. O sea, entonces hay cuestiones que escapan un poco a los alcances de Dinavisa, entendiendo además y reconociendo que también nuestra entidad reguladora en ese aspecto también tiene ciertas debilidades que son históricas y que van mejorando a lo largo del tiempo. Ministro, el presidente en su informe decía que no estaba satisfecho con la ejecución presupuestaria. ¿Quién es responsable? ¿Mazzoleni? ¿El equipo de Mazzoleni? ¿Por dónde pasa esa responsabilidad? Porque a medida que pasa el tiempo la gente se mete en la cabeza de que peupa la plata, o sea, se coma toda la plata. ¿Qué responde a eso? Bueno, en primer lugar, yo tampoco estoy satisfecho con esa ejecución. Ahora, hay una serie de razones que motivan eso. Y además, entonces no se puede hablar de un acto de corrupción, de uso indebido de esos fondos porque simplemente aún no se han usado. Les quiero dar algunas cuestiones que pueden ilustrar el problema. Cuando uno tiene que reorganizar un equipo administrativo en un ámbito donde hay un escrutinio enorme de absolutamente todos los organismos contralores del Estado, de todos los medios de prensa, y estamos en una situación donde es difícil poder deslindar responsabilidades rápidamente, entonces en ese escenario también hay mucha dificultad de funcionar, cuesta mucho rearmar un equipo. El Ministerio de Salud ha tomado la iniciativa de cancelar varios de los llamados que tenía ahora, por distintas razones, desde algunas faltas administrativas, desde algunas cuestiones que creímos no era prudente intentar salvar esos procesos, porque teníamos que comprar más convenientemente, algunos precios ya no eran convenientes, algunos procesos, precios de abril, hoy no nos conviene comprar una mascarilla a 3.500, es un precio altísimo hoy. Y así sucesivamente. Tuvimos que cancelar llamados por casi $100 millones, más incluso. Entonces, y muchas de las compras que ya hicimos todavía no se asientan porque el proceso tienen que entregar, después tienen que pagar y después recién se ve en la ejecución. Entonces, pero en cuenta, realmente yo lamento mucho la situación que se dio y tampoco estoy satisfecho con esa ejecución, obviamente. Pero se han comprado muchas cosas y se han hecho muchas cosas desde antes de la ley de emergencia que nos han permitido prepararnos para esto. Ministro, sobre la vacuna, ¿qué información tiene usted de los avances de otros países? ¿Cuáles son el trato que van manejando con los que van encabezando esas investigaciones? ¿Y cómo se podría llegar a un acuerdo para poder recibir la dosis en caso de tener alguna vacuna ya? ¿Vacuna me estás diciendo? La vacuna contra el COVID. Sí. Bueno, justamente nosotros hemos hecho ya conversaciones preliminares con algunas empresas que están relacionadas con el ámbito de distribución eventual de las vacunas. También hemos participado en reuniones de una iniciativa para el acceso equitativo de cómo hacer la vacuna. O sea que tenemos ya iniciadas conversaciones preliminares con empresas que están asociadas a algunos de los proyectos de vacuna más avanzados. Ministro, hay una corriente que refuta un poco estos resultados COVID entre los muertos, porque todos tienen enfermedades de base. ¿Cómo determinamos que mueren por COVID o con COVID? Para que la ciudadanía no siga poniendo en duda esta situación. Claro, mira, muchas veces no es tan fácil, pero
Aprovecho para decir que hay, sobre todo para el personal médico, disculpa por el uso de tu pregunta, aprovechar para el personal médico que la OPS tiene una aplicación que puede permitir justamente ese discernimiento. No siempre es tan fácil, pero voy a darte dos ejemplos muy concretos. Recientemente tuvimos un fallecido, una persona que tuvo un accidente vial, digamos, en motocicleta. En el proceso también se le hizo para el cuidado de los médicos, también se le hace una toma de muestra COVID y dio casualmente positivo. En ese caso, el traumatismo de cráneo que surgió del accidente automovilístico, o mejor motociclístico, ese accidente no se puede atribuir al COVID la causa de muerte. Y esa persona, de hecho, ha fallecido lamentablemente y no fue incluida en la lista de fallecidos. Sí fue incluida en la lista de casos positivos. Ahora, hay otros casos cuando alguien tiene una diabetes y tiene una neumonía y después fallece. El conjunto de todos esos factores, su enfermedad de base, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el COVID, que es o un desencadenante, un detonante, un exacerbante o un empeorante del cuadro, si hay un componente pequeño o alto del COVID, el COVID es causa de la muerte también, ¿verdad? Ahora, si no tiene si es un hallazgo casual, entonces no es parte de la enfermedad. Entonces, incluso para los que no están familiarizados, cuando uno hace un certificado de fallecimiento de cualquier persona, generalmente tiene 2 o 3 ítems donde se dice la causa subyacente, causa detonante, última causa de muerte. Entonces, es un proceso complejo, pero nosotros tenemos que ser bien claros y transparentes con eso. Ministro, sobre este protocolo de criterios para determinar la vulnerabilidad del paciente, sí. ¿para qué se está socializando ese protocolo con los médicos? Sí. ¿Cuál es el motivo principal? En primer lugar, hay que hacer una aclaración. El Ministerio no ha emitido todavía una resolución al respecto. Estamos trabajando en eso. Es un documento que va a ser muy importante. Va a permitirte ponderar el riesgo que tiene cada persona. Se basa en tu estado de salud y también en el lugar donde tenés que desempeñarte, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Muy bien. Vamos a tener más info acerca de la exposición del ministro de Salud Pública en nuestros servicios informativos. Pero adelantó que hay 40 nuevos casos positivos y que en las últimas 24 horas se tomaron 1.700 muestras.